circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de la circunstancia, yo alabo a Dios. En medio de la circunstancia, yo alabo a Dios. Y después de la circunstancia, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Pase lo que pase. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. En los tiempos de David, en los tiempos del Antiguo Testamento, acostumbraban a usar los elementos como el silicio y la ceniza. Conforme a las costumbres judías en este tiempo, ellos lo que hacían con esto era demostrar su dolor, demostrar su duelo, su sufrimiento. Y el silicio eran unas especies de ropas ásperas, unas ropas que eran incómodas de llevar, que se ponían para demostrar delante del pueblo y a su vida, a sus corazones, el duelo por el cual estaban pasando. También la ceniza, ellos se acostumbraban a sentar en esa ceniza o echarla en su cabeza, rociarla desde su cabeza, y quedaban totalmente haga de pronto usted como aquellas personas que vemos en la calle que tienen mugre en su rostro, mugre en sus manos, ¿sí? Y esa era la forma de ellos pasar ese duelo según las costumbres judías en este tiempo. Vemos que a varias personas bíblicamente nos muestran esa figura o nos muestran esta escena, como por ejemplo sucedió a David. A David, no en este texto propiamente, sino cuando él llora la muerte de Abner. Abner era un comandante del ejército de Saúl, y entonces hace estos actos en esa parte. Pero hay un texto que está en 2 de Samuel capítulo 11, en donde David rasga sus vestiduras, que era otra de las características de mostrar su duelo en ese tiempo. Rasga sus vestiduras, y todos los hombres que estaban alrededor con él rasgaban también sus vestiduras, rasgaron sus vestiduras para mostrarles de que estaban con él. Pero ojo, según las costumbres propias judías en ese tiempo, cuando moría alguien cercano al núcleo familiar, fuera padre, hijo, hermano, hermana, bien cercano al núcleo familiar, no era tan común que cuando uno rasgara sus vestidos o hiciera un acto de esto, de su duelo, otros vinieran a hacerlo, como pasó en 2 de Samuel 1:11, porque era en ese tiempo solamente las personas cercanas del núcleo familiar que tenían como esta facultad de llevar este duelo de esta manera, y más bien nosotros de apoyar o de ayudar o de servir en cualquier cosa que ellos necesitaran. Pero el duelo era propiamente de la familia. Si nosotros vemos esto en este tiempo, nos ponemos a pensar que cuando hay una pérdida tan preciada, que nosotros ni con palabras, ni con miles de abrazos, ni besos, ni con nada podemos llenar ese vacío que hay en el corazón de esa persona. No podemos alegrar el corazón de esa persona, colocar consuelo en esa persona por miles de cosas que podamos hacer. Muchas veces miles de palabras no son suficientes. A veces es hasta más conveniente quedarse callado y simplemente estar ahí en estos momentos. O tal vez un abrazo, sintiendo el dolor del amado, del prójimo. La palabra de Dios dice: llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Déjenme decirle que hay alguien que sí puede traer al corazón del el más afligido,
puede traer paz y puede traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, en donde aunque muchos le hayan abrazado, aunque donde muchos le hayan acompañado, pero que solamente Él le puede consolar, solamente Él puede llenar ese vacío en ese momento que hay y poder usted respirar y descansar en el Señor y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún después del duelo o aún en medio del duelo, del sufrimiento, de la tristeza y del dolor. Porque Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que abraza, Dios es un Dios que besa, que alienta, pero Él hace las cosas de una manera sobrenatural, no como el mundo las hace, porque lo que el mundo hace es natural. Pero como Dios lo hace de una manera sobrenatural, por eso es que se experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos comprender, que no podemos entender. Decimos, ¿cómo yo en medio de esta situación puedo estar de pie? Porque Cristo, porque el Señor Dios poderoso nos sostiene de pie, nos sostiene de pie. Y déjenme decirle otro ejemplo. Cuando Jacob le dijeron, José murió, cuando era mentira, cuando ellos habían hecho trueques, tenían un corazón malvado y perverso, un corazón envidioso, y la túnica la llenaron de sangre, se la llevaron a su padre y dijeron, José ha muerto. Y Jacob enloqueció y rasgó sus vestidos, y usted puede ver en Génesis capítulo 37, versículo 34, que cogió también ceniza. Cuando no había ceniza, ellos cogían de la tierra o cogían polvo o arena del suelo, se agachaban y tomaban un puñado y se lo echaban así, empezaban a llorar, a llorar, a llorar. Eso era a lo que estaban acostumbrados. Y al principio muchos no lo hacían por apariencia, sino porque estaban viviendo un profundo dolor dentro de sus corazones, porque tenían una pérdida. José ahí no había muerto, sus hermanos hicieron creer a su padre que había muerto, y su padre, cuando recibió la noticia, reaccionó con duelo, pero después vemos cómo Dios actúa y todo lo que hay detrás de esta historia y lo que Dios hace en esta familia, cómo hay perdón, cómo hay bendición y demás. Pero lo que estamos aquí viendo es la parte de cómo ellos actuaban o cómo sobrellevaban esos duelos cuando perdían a un ser querido. Eso también lo hacen cuando habían catástrofes, cuando habían problemas grandes que involucraban a toda la nación. También lo hacían, incluyendo más la ceniza que las ropas ásperas, porque las ropas ásperas, que era el silicio, era más usado en tiempos de duelo de muerte de alguna persona. La palabra de Dios nos enseña también en Esther capítulo 4, versículo 1, cómo el varón Mardoqueo hizo esta práctica. Mardoqueo hizo esta práctica cuando se enteró lo que la mente perversa de Amán planeaba contra su pueblo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo hizo su duelo, hizo su acto de dolor, se vistió de cilicio e iba por la calle lamentándose. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Y el momento de la crisis, el momento de la aflicción, el momento del duelo, es difícil poder mirar qué es lo que nos va a ayudar a bien en todo eso. Pero aunque usted no lo crea, es real. Y cuando pensamos que todo está perdido, cuando pensamos que ya no hay nada bueno que pueda pasar, Dios lo hace. Y Dios trae una nueva alegría a tu corazón, un nuevo gozo a tu corazón.
Tú en el momento puedes pensar y decir no, pero Dios se las ingenia para sorprender tu vida. Dios se las ingenia para sorprender tu corazón y para enseñarte que a través de todas las cosas que suceden alrededor de la vida del creyente, Dios tiene un propósito, por más difícil que sea la circunstancia o la situación que se haya pasado. Mardoqueo rasgó sus vestiduras, como ya lo hablamos, común en estos actos, rasgó sus vestiduras y demás. Cuando se rasgaba la vestidura o se usaba ceniza, también lo usaba en tiempo de arrepentimiento. Pero sabemos que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo obstinado y un pueblo que se ha rebelado contra Dios. Y aunque ha tenido tantas oportunidades de parte de Dios, en donde Dios ha sido misericordioso, así como hoy lo sigue siendo con usted y conmigo, porque la palabra de Dios dice que Jehová es grande, es clemente, es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él mostraba su misericordia con su pueblo como lo muestra con nosotros. Pero la gente empezó a tomar estos actos en apariencia y no verdaderamente como algo que salía de su corazón. Muchos tenían un arrepentimiento falso. Muchos empezaron a pecar y a venir delante de Dios a pedir perdón, y a pecar y a venir delante de Dios a pedir perdón. Y entonces el Señor conocía sus corazones y Él les había dicho, bueno, cuando ustedes vengan y se arrepientan, yo los perdono. Pero entonces empezaron a venir y lo hacían por apariencia, no porque verdaderamente estuvieran arrepentidos. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Joel capítulo 2 versículo 13. ¿Qué le dice el Señor en Joel capítulo 2 versículo 13? Y Él conoce el corazón de nosotros, conoce nuestro corazón. Joel capítulo 2 versículo 13, usted conoce este texto, pero léalo conmigo aquí en la palabra. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero muchos de ellos se estaban acostumbrando a venir delante de Dios por apariencia. Cuando ellos no sabían que no importara lo que aparentaran, Jehová siempre miraba era sus corazones. El Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo. Cuando vengas delante del Señor, no vengas en apariencia. No vengas rasgando tus vestidos para que otros te vean y para mostrarle al mundo que estás arrepentido si tu corazón no lo está, porque el Señor va a mirar es tu corazón. Y Él te dice hoy, ya no quiero que rasguen su vestido, más bien rasguen su corazón, arrepiéntanse dentro de su corazón, vengan y ríndanse desde su corazón. No es de una apariencia, porque Dios no va a aprobar eso. Más bien tenemos una oportunidad ahora que estamos vivos, ahora que gozamos de salud, de vida, en donde podemos ir delante de Dios y sin necesidad de apariencia, porque Dios no puede ser burlado. Sin necesidad de apariencia, decirle: Señor, he pecado, he hecho esto y eso malo, y me arrepiento, Dios, de todo mi corazón. Perdóname, ayúdame, Señor. No puedo solo, siento esto, siento aquello, pero que sea desde lo profundo de tu corazón. Que sea de tu corazón, porque si no es así, amado, no vas a poder ver a Dios, no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida, no vas a poder ver los milagros de Dios en tu vida, no vas a poder entender los propósitos que Dios tiene para contigo o para con tu familia, aún en medio de las circunstancias adversas, aún en medio de las circunstancias difíciles. Dice el Señor: rasguen su corazón.
Muchas veces pasan los días y nos hemos acostumbrado a vivir a los deseos de este siglo, a cómo vive el mundo. Nos hemos acostumbrado a vivir por apariencia, y el Señor nos está haciendo retumbar la palabra: no apariencia, no rasguen sus vestidos, rasguen sus corazones, amados. Rasguen sus corazones. El Señor también en Salmos capítulo 51, versículo 17, Él nos habla. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Estamos en el texto central, segunda de Samuel, capítulo 12. Nos hablan acerca de ese duelo por el que pasamos, de ese momento, cómo nos sentimos nosotros en medio del dolor, en medio de la pérdida de ese ser querido, de ese ser amado. Dice la palabra: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David estaba en lo que estaba. David estaba orando, estaba ayunando, estaba pasando su tiempo en donde él tenía una esperanza de que Dios levantara a ese niño, de que Dios sanara a ese niño, y decía: si Dios, si tú me lo sanas, Señor, aquí estoy rasgando mi corazón delante de ti para que tú hagas el milagro en ese niño. Lo que estaba haciendo David en medio de su situación adversa era orando, era ayunando, era estando en la presencia del Señor y pasando su duelo. Estaba en el piso, pero estaba orando. Estaba en el piso porque muchas circunstancias adversas nos mandan al piso, muchas circunstancias adversas nos hacen doblegarnos, pero el que nos levanta es Cristo. El que nos levanta es nuestro Dios poderoso. Aun cuando hayamos caído por X o Y situación, en el lado más bajo, en el foso más profundo, cuando entramos allí, el Señor llega y nos levanta con su mano. La última palabra la tiene Dios, pero la decisión también es de Él. Y la voluntad, cual sea, es de Él. Es de Él. Muchas personas nos miran y nos dicen: oye, pero mira, no pasó nada, no ha pasado nada. Pero siempre permanecemos buscando la dirección de Dios, pase lo que pase, confiando siempre en su poder, porque creemos en su poder, confiando siempre en lo que Él hace, porque sabemos que lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto, aunque muchas veces no sea lo que nosotros queremos. Porque nosotros muchas veces oramos y ayudamos por un propósito, por algo que anhelamos, por algo que queremos. Pero una cosa es lo que yo quiero, una cosa es lo que yo deseo, y otra cosa es la voluntad de Dios. Y así que debemos de aprender a someternos a respetar esa voluntad de Dios. Aún el Hijo, el Señor Jesucristo, en su corazón dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Si bien es cierto que el verso 16 y 17 nos muestra el estado del cristiano en medio de la crisis, que en medio de la crisis confía en Dios, que en medio de la crisis ayuna, que en medio de la crisis está allí buscando el favor y la misericordia de Dios para que Dios haga algo. Pero no siempre la respuesta es la que nosotros queremos, sino que a veces es lo que Dios ha dictaminado para X o para Y situación. Entonces, ¿qué pasa? En el versículo 18 dice: y al séptimo día murió el niño.
Recuerden que el título de este mensaje es Cuando muere lo preciado. Dice la palabra en el verso 18: al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Antes, en el contexto, en los textos, versículos anteriores, habla de nuestra situación, lo que hacemos, en qué perspectiva vemos las circunstancias que estamos pasando y cómo actuamos en medio de esa situación. En el verso 18 está cómo miran los otros nuestra situación desde afuera. Está cómo las personas, lo que piensan las personas de nuestra situación o de nosotros en medio de esa situación. Y estos hombres estaban asustados y decían: Dios mío, pero ¿cómo vamos a decirle que el niño murió? ¿Cómo vamos a decirle si cuando el niño solamente estaba enfermo, no nos quería ni escuchar y lloraba y bueno, y estaba en su duelo profundo, tremendamente, orando y clamando y ayunando y demás? ¿Cómo vamos ahorita a decirle que el niño murió? ¿Cómo vamos a decirle que lo preciado murió? Y tenían miedo y estaban asustados a cómo fuera a reaccionar David. ¿Sabe que la Biblia es el único libro perfecto? La Biblia, la palabra de Dios, es el único libro perfecto. Porque es una palabra, es algo que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Es una palabra, un libro que está inspirado por la palabra de Dios, porque no hay tema que se le escape, porque abarca todos los temas que pueden haber en nuestra vida, en la vida de una persona, como la vida, como la muerte, como la economía, absolutamente todas las cosas. Y la palabra es el único libro perfecto porque es viva, eficaz, porque es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, y porque penetra hasta los huesos, discierne los pensamientos del hombre. No hay ningún libro que tenga todas estas características juntas. Usted puede escuchar o leerse un libro de X autor o de Y autor y lo va a encontrar interesante. Va a encontrar algunos temas relevantes, va a encontrar cosas maravillosas, pero nunca va a alcanzar la magnitud del poder que tiene la palabra de Dios, que es sobrenatural y que tiene tantas cosas que no tiene ningún otro libro. Y aquí hablamos de un tema delicado, de un tema difícil, de un tema que es difícil de afrontar, pero que la palabra de Dios nos enseña cómo afrontar esos momentos, que la palabra de Dios nos dice cómo actuar en esos momentos, cómo podemos encontrar la fortaleza en nuestro Dios. Y según este versículo 18, las personas miran nuestra situación y dicen pobrecito, dicen que pesar, dicen que pecado, mire que lo robaron, mire que no tiene plata, miren que se le murió X, se le murió Y persona, pobrecito. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. Yo le voy a decir una cosa en esta hora en el nombre del Señor. Yo no soy pobrecito. Y usted que me está escuchando, usted que me está viendo ahí en su casa, amado, usted tampoco es ningún pobrecito, usted no es ninguna pobrecita. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios grande y porque tengo un Dios poderoso. Así que no importa cuál sea su situación, no importa que haya perdido lo preciado, pero yo no soy pobrecito porque yo tengo un Dios grande, porque yo tengo un Dios poderoso. Porque Jesús se hizo pobre, hermano, para que yo fuera rico, dice su palabra. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia. Yo no soy pobrecito. Yo no soy pobrecito porque la palabra de Dios dice que el que crea en Jesús, aunque esté muerto, vivirá.
yo no soy pobrecito porque mi reino no es terrenal, porque mi alegría, mi gozo no está en las cosas terrenales o en los bienes, sino porque mi reino es celestial, mi patria es celestial y eterna y no se acaba y perdura por los siglos de los siglos de los siglos. Vamos a leer en Salmos capítulo 18, versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Aleluya. Amado, le decía, yo no soy pobrecito porque yo tengo un Dios al cual amo y que Él me amó a mí primero y que me sostiene. ¿O acaso yo te pregunto, quién es que te sostiene? ¿O quién te sostuvo en ese tiempo de duelo? ¿Quién te sostuvo en ese tiempo en donde estabas afligido? ¿Quién te sostuvo cuando estabas triste? ¿Quién te sostuvo cuando estabas solo? ¿Quién te cargó cuando estabas caído? ¿Quién te levantó? ¿Quién? Jehová. Fue Jehová. Fue Jehová. Él es tu sustento, Él es quien te levanta, Él es quien te sostiene en sus brazos, Él es quien te toma y te alza. Es Él. A Él le debemos todo. Por eso nosotros no podemos ser mal agradecidos con Dios. Cuando entramos en un momento, empezamos a lamentarnos y a decir, ay, ¿por qué me pasó esa situación? ¿Por qué se murió lo preciado? ¿Por qué se murió lo preciado? ¿Por qué tengo yo que estar pasando por esto? ¿Por qué he perdido aquello? No debemos de lamentarnos, más bien, como dice la palabra, debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Señor, decirle gracias porque me permitiste tener lo preciado. Gracias porque me lo prestaste. Gracias por la oportunidad que tuve de hacer, de tener, de ir, de venir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Él es quien nos sostiene. Él es quien nos da la oportunidad para que podamos seguir adelante, para que podamos avanzar, para que podamos ir y volver por su voluntad, por su misericordia, por su poder. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová que me recogerá. Entonces no nos lamentemos porque estamos solos o porque perdimos aquello. Es difícil, pero te pido que antes de ver la pérdida, mires el que te dio lo que un día perdiste, el que te dio la oportunidad de conocer eso preciado, ese tiempo que pasaste, esa oportunidad que tuviste de parte de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa y por qué muchas veces nos duele tanto y el dolor nos consume, nos ahoga y nos mata hasta ese punto? Porque nosotros muchas veces no valoramos lo que nos ha sido entregado, no valoramos más lo preciado. Gloria a Dios por aquellas personas que bendicen y que valoran lo preciado, valoran lo que Dios les dio. Pero la mayor parte del tiempo o la mayor parte de personas desperdician el tiempo. No aman lo preciado, no respetan, no le dan tiempo a lo preciado. Te digo en el nombre de Jesús, disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos, disfruta a tu madre, disfruta a tu esposa, disfruta a tu bien en las cosas que Dios te dio. Y nunca jamás te olvides de decir, Señor, gracias por esto, gracias porque me lo diste. Y si un día se van, se fueron, pero digo gracias delante de Dios poderoso. Cuando muere lo preciado, nos damos de cuenta del verdadero sufrimiento. Cuando muere lo preciado, nos damos de cuenta del verdadero dolor, de la impotencia. Pero ¿sabe? Cuando muere lo preciado, ¿sabe quién está allí?
¿Sabe quién está allí para abrazarnos, para decirnos, hijo, pero aquí estoy? Se va, o me lo llevo, o está conmigo, pero yo siempre, antes y después, estaré aquí. Estaré aquí. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Amados, tienen que enseñarle a decir a su corazón: no son comparables. Dígale a su corazón: no son comparables. Nada de este mundo, ni las aflicciones, ni los bienes, ni ninguna cosa que podamos padecer en la tierra, no son comparables, dice la palabra de Romanos, no son comparables con la gloria que venidera, con lo que Dios tiene preparado para nosotros, cosas que ni ojo vio, cosas que ni oído oyó, amado, que no ha subido al corazón, dice la palabra de hombre, son las cosas que Dios ha preparado, y son cosas que aunque algunos no las imaginamos, porque si ustedes como yo, que fantaseo con el paraíso, fantaseo con el momento en que el Señor recoja a su pueblo, me veo siendo elevado en las nubes con Él, encontrándome con Él, me veo en las moradas celestiales, me veo en las naciones celestes, caminando por esas calles de oro, caminando y nadando en esos mares de cristal. Si usted como yo se la pasa como fantaseando con ese reino eterno que no se acaba, entonces usted puede decir: no son comparables, ni lo que padezcan ni las aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Así que entonces, pues, según la palabra de Dios, nos enseña que nosotros tenemos miles de cosas, millones de cosas mucho más valiosas, mucho más grandes que poder disfrutar, y que lo que tengamos que padecer o pasar aquí en la tierra es necesario que pase. Es necesario muchas cosas, aunque difíciles, pero es necesario, pero no importa, porque tenemos cosas mayores preparadas, y cuando estemos allá, amados, no vamos a tener que estar pensando en aflicción, pensando en tristeza, pensando en que vamos a perder lo preciado, porque la palabra de Dios dice que ni el moho ni la polilla entra. Tenemos una promesa eterna de parte de nuestro Dios poderoso. Entonces enséñele a decir a su corazón: la gloria venidera es más grande, la gloria venidera es mayor, la gloria venidera es eterna. La palabra, amado, nos enseña tantas, pero tantas cosas que nosotros no podemos resumirla en un video, no podemos resumirla en un audio, no podemos resumirla ni con una vida entera, sino que necesitamos simplemente mirar cara a cara al Señor para poder comprender todas las cosas, porque hay cosas que nos son reveladas, pero hay cosas que aún no conocemos ni sabemos de parte de Dios, pero que un día a su tiempo nuestro Dios nos las va a mostrar, y como dice la palabra, conoceremos cómo fuimos conocidos. Conoceremos cómo fuimos conocidos. La gloria venidera en nuestro Jesús no tiene aflicción. La gloria venidera en nuestro Jesús no tiene dolor, no tiene corrupción, y es eterna. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Y Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y sabe que eso lo entendía a la perfección, el rey David lo entendía a la perfección, a pesar
que él había fallado al Señor. Él había fallado al Señor porque precisamente eso que estaba viviendo con su hijo era parte de la consecuencia de lo que él había hecho. Cuando usted se va un poco más atrás, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, lo que vivió ahora, o lo que estaba viviendo ahora David, era parte de la consecuencia que había, las cosas que había hecho él. Y él fue a rogar misericordia, fue a pedirle perdón a Dios y a decirle para ver si de pronto sanaba a su hijo. Pero había ya una palabra dictaminada y había estado viviendo sus consecuencias, que era parte de lo natural, de lo terrenal, que tenía que pasar. Pero David se había hecho consciente de lo que él había hecho. Él sabía que venía una consecuencia, ¿sí? Muchas de nuestras pérdidas de lo preciado no son por consecuencia del pecado, sino porque tienen que pasar. Pero hay otras ocasiones que es parte de la consecuencia. Entonces debemos de entender que hay momentos en donde hay cosas que tienen que pasar, aunque sean bastante fuertes de enfrentar. David tenía claro que tenía que enfrentar ese momento y que él iba a rogar y a orar, pero que la palabra la tenía Dios y que él era el que decidía o el que colocaba si vivía o si moría. Por eso él no comía, por eso él ayunaba, por eso él iba para acá, él iba para allá y se mantenía en el piso y no quería comer nada, y en ayuno, en oración, pidiendo por el niño. La palabra de Dios dice que cuando David los vio hablando y ellos decían: no, que cómo le vamos a decir, no, miren, pobrecito, cómo se le ocurre, si nosotros le decimos que murió, mejor dicho, ahí sí se nos muere. Entonces cuando David los vio, los escuchó hablando, David se dio cuenta que el niño había muerto. Y va y les pregunta: ¿murió el niño? Yo me imagino cuando David se le acerca y les pregunta a esos muchachos cómo se pusieron. Pero David en su corazón ya sabía que en ese momento el niño había muerto. Y ellos le responden y le ratifican: sí, el niño murió. Ese murió el niño, aunque ya estaba en el corazón de él. Es como cuando a nosotros nos dicen: falleció fulano de tal, falleció fulana de tal. Y es un ser cercano a nuestro corazón. Y nosotros no lo podemos creer. No lo podemos creer, decimos no. Y vamos, y vamos a cerciorarnos a ver. Y decimos: sí, falleció fulano de tal. Pero aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. No nos despegamos de la mano de Dios, aunque lo preciado se haya ido, aunque lo preciado se haya muerto. ¿Saben por qué? Porque debemos en todo seguir glorificando y adorando el nombre de Dios, sin importar lo que pase. Porque no fueron primero las circunstancias, no fue primero los regalos, primero fue Dios. Dios que te levantó, Dios que te dio la oportunidad de nacer, Dios que te formó en el vientre de tu madre, que te hizo crecer, que te fundó. Desde antes que tú nacieras ya estabas en el corazón de Dios. Desde antes que nacieras ya el Señor te había escogido. Desde antes que nacieras ya el Señor te había amado y te había perdonado. Así que no fueron primero los regalos, las circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de las circunstancias, yo alabo a Dios. En medio de las circunstancias, yo alabo a Dios. Y después de las circunstancias, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Pase lo que pase, porque Él es lo importante. Glorificar y honrar el nombre de Dios. Cuando David, donde los siervos le dicen: pide comida, y dice: denme. Y entonces come. Y entonces se levanta, se lava, se quita todo de duelo, se quita su muestra de duelo, come y va al templo y glorifica a Jehová y bendice a Jehová. Y entonces lo juzgan y lo critican y le dicen:
¿Cómo así, David? Mira que cuando el niño estaba enfermo y entonces usted estaba orando y ayudando y el niño murió y entonces ahora está alabando y glorificando y comiendo. Y entonces David le responde, cuando el niño estaba enfermo, yo oraba para ver si el Señor si el Señor quería, si el Señor, porque él dentro de su corazón sabía qué era lo que estaba pasando y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y estaba esperando en el Señor, pero el Señor ya tenía preparado lo que iba a suceder en ese momento. El Señor ya tenía un consuelo incluso preparado en el corazón de David en medio de esa situación. Pero David entendió y siguió adorando y siguió glorificando después de las circunstancias, hermano. Y eso es lo importante que usted y yo tenemos que hacer. Déjeme decirle que después de esto, después de que esa pérdida de lo preciado de David en su corazón se fue, pero él siguió glorificando a Dios, Dios le regaló otro hijo. Dios lo bendijo con otro hijo que se llamó Salomón. Y fue un hombre de bendición, un hombre que Jehová amó. De hecho, el nombre que Jehová le colocó a Salomón significa amado, apreciado por Jehová, por Dios. Entonces, amado, vemos que, y si usted se pone a ver quién fue Salomón, cómo Dios usó a Salomón y demás, bueno, el hombre con sabiduría y bienes y todo esto. Entonces usted va a decir, wow, pero hay que seguir adorando, hay que seguir glorificando a Dios. Yo sé que no es que va a ser reemplazado lo preciado, no va a ser reemplazado lo preciado. Nunca vamos a poder reemplazar algo preciado con otro, porque cada cosa es específico, diferente y característica. Pero Dios siempre va a estar allí para compensar. Dios siempre va a estar allí para consolar, para bendecir, para volver a levantarnos, volver a hacernos respirar y seguir adelante. Y David dijo una palabra interesantísima. David les dijo a ellos que lo estaban juzgando: yo no puedo hacer que vuelva a mí, ya el niño murió y yo no puedo hacer que vuelva a mí, más bien yo voy a él un día. Entonces David también estaba creyendo en que él iba a seguir, a pesar de que lo preciado había muerto, pero él estaba confiado de que él iba a seguir honrando el nombre de Dios y que un día iba a estar en la presencia del Señor. Tenía esa esperanza porque tenía determinado en su corazón honrar el nombre de Dios. Sí falló, pero se arrepintió. Sí falló, pero se levantó. Sí falló, pero se determinó en su corazón seguir glorificando y honrando el nombre de Dios. Cielo y tierra pasarán, cosas pasarán, mucho sucederá, epidemias, lo que sea, pero aunque se caiga el mundo, aunque se derriben las montañas, hermano, aunque se trasladen, como dice la palabra, los montes a la mar, no importa, yo seguiré alabando, seguiré glorificando el nombre de Dios hasta mi último suspiro, Eso que yo te estoy predicando, te lo estoy predicando con autoridad. Hoy, en la madrugada, falleció mi prima Marcela, una mujer querida, amada por muchos, porque era una mujer de Dios, una mujer que adoraba y glorificaba a Dios. De hecho, estábamos grabando la transmisión de parte de esta prédica en alabanza, y después de ella cantar una canción, se sintió mareada y se quedó paralizada y no pudo ni siquiera saltar el micrófono. Entonces se lo quité de la mano y la intentamos despertar porque se desmayó, pero no reaccionaba. La llevamos para la clínica y allá le intentaron hacer reanimación y bueno, la tuvieron por un tiempo allí, pero tenía algunas complicaciones en su salud y esta madrugada falleció. Y era una mujer de bendición, una mujer joven de 30 años, una mujer que Dios, mejor dicho, le había bendecido en gran manera espiritualmente, una voz espectacular y bueno, era un tesoro
preciado para la iglesia, para la familia, para los amigos, pero murió. Por eso yo le coloqué a este mensaje el título: Cuando muere lo preciado. Pero todo lo que nos lleva a esto es aprender que Jehová es lo más importante, y que sin importar pase lo que pase, pase quien pase, váyase quien se vaya, debemos de seguir glorificando y honrando el nombre de Dios. Sabemos que Marcela está en la presencia del Señor, porque es una mujer de Dios, porque era una mujer que le servía y que lo honraba, y que hasta con su último suspiro glorificó y exaltó el nombre de Dios. Así que damos gracias a Dios por su vida, y damos gracias a Dios porque nos permitió conocerle, honrarle, amarle, darle muchísimo amor y adorar junto con ella. Damos gracias a Dios por este mensaje, amado, y te bendigo allí donde estás. Te bendigo en medio de nuestras luchas y pérdidas. Lo más importante de todas las cosas es no dejar de glorificar y honrar el nombre de Dios. Dios te bendiga. Te invito, en este momento te invito a que cierres tus ojos allí donde estés. Cierra tus ojos, y no importa cuál sea tu duelo, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa que el mundo se esté derrumbando, vamos a glorificar el nombre de Dios en esta hora. Y vamos a orar dándole gracias. Señor, gracias te damos, Padre, porque aún eres bueno con nosotros, Señor, porque aún en medio de las circunstancias, de cómo va el mundo, Señor, del temor, del pánico, Dios, que se vive, de las pérdidas, Señor, de lo preciado, Dios, tú has sido bueno, Padre Celestial, y tu palabra, Señor, nos enseña, Dios, que tú estás con nosotros hasta lo último, Señor. Padre amado, te damos gracias, te exaltamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. Te pedimos, Señor, que sigas acompañándonos en donde estemos, Señor, ahí en nuestras casas, Señor, y te pedimos que seas tú, Dios, haciendo tu obra en nosotros, en el poderoso nombre de Cristo. Paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu